Un abrazo fraternal para todo el pueblo de Dios. Les saluda el licenciado en Teología John Echavarría, en compañía de mi esposa Victoria y nuestros hijos, Isaac, quien participará con comentarios y formulando algunas preguntas junto a la mamá, y Alejandro con sus 7 meses de nacido con algunos balbuceos. Deseamos que el Dios de misericordia les siga bendiciendo de manera abundante. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar en su santa palabra, por medio del estudio de la lección de escuela sabática de este tercer trimestre, año 2018, que tiene por título el libro de Hechos. Hermano que me escuchas, si este recurso audiovisual es una bendición para ti, para tu familia, para tus amigos, para tus familiares, tus compañeros de trabajo, entonces te invito para que lo compartas y así permitir que otros también conozcan las buenas nuevas de salvación. Si deseas para cada semana este comentario de la escuela sabática, recuerda suscribirte y dar clic en la campanita de notificaciones. La lección número 11 tiene por título El arresto en Jerusalén. Poco después del primer viaje misionero de Pablo, se hizo evidente que había un desacuerdo elemental en la iglesia sobre cómo admitir a los gentiles en la fe. Quizás al recibir la escalada del conflicto, Pablo concibió un plan para promover la unidad de la iglesia. Entonces decidió invitar a las iglesias gentiles a brindar ayuda financiera para los hermanos de Judea, que fue lo que denominó en 1 Corintios 16:1 como la ofrenda para los santos. Como los judíos y los gentiles eran salvos por igual, no por obras sino por la fe, cualquier marginación social entre ellos, basada en los requisitos ceremoniales de la ley, iba en contra de la naturaleza inclusiva del Evangelio. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, recibió una cálida bienvenida por parte de los creyentes vinculados con Mnasón, con quienes se hospedaría. Aún así, Jacobo y los ancianos de Jerusalén expresaron su preocupación por la reputación que Pablo tenía entre los creyentes judíos de Jerusalén. Se les había informado que enseñaba a los gentiles de no guardar la ley de Moisés, de apostatar contra la ley de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, que sus hijos no deberían circuncidarlos, ni observar la costumbre judía. Por supuesto, esto no era así en la realidad. Lo que Pablo enseñaba era que en cuanto a la salvación, ni la circuncisión ni la incircuncisión significaban algo, ya que tanto judíos como gentiles eran igualmente salvos exclusivamente por la fe en Jesús, lo que trajo como consecuencia que los judíos en su momento sintieran algún tipo de recelo contra Pablo, porque entendemos que para los judíos el tema de la circuncisión era señal de pacto perpetuo con Dios, lo que decir que no tenía significado para la salvación era terrible para la cultura de ellos. Entendemos de igual manera que Pablo, cuando llega a Jerusalén, se le da un consejo. Está registrado en el capítulo 21 de Hechos, versículos 23 hasta el 26. Los leo. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto,
solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Aquí hay unos hermanos que están en Jerusalén y a Pablo le hacen una recomendación, le dan un consejo, que asuma el voto de Nazareo. Cuando a Pablo se le dice que actúe políticamente correcto, con este rito, debía mostrar la falsedad de los rumores acerca de sí mismo, haciendo algo muy judío. Proponer el voto nazareo de algunos creyentes judíos. Lamentablemente, aquí encontramos que Pablo accedió a esta recomendación. ¿Saben, hermanos? Los héroes, incluidos los de la Biblia, tienen sus defectos, como podemos ver en la vida de Abraham. ¿Recuerdan a Abraham en Egipto cuando mintió acerca de Sara, el cual no dijo que era su esposa? ¿Recuerdan a Moisés con la piedra donde brotaba agua? No le dio la gloria y la honra a Dios, sino que se atribuyó para él. ¿Recuerdan a Pedro cuando negó a Jesús? Y muchos otros. Se podrían alegar que Pablo únicamente estaba siguiendo el principio de comportarse como judío al tratar con los judíos. Esta vez fue una transigencia, ya que suponía que él aprobaba los motivos legalistas detrás de la propuesta. La implicación de esa actitud era exactamente lo que el apóstol trató vigorosamente de oponerse, que hay dos evangelios, uno para los gentiles, de la salvación por la fe, y otro para los judíos, de la salvación por las obras. Pablo no estaba autorizado por Dios para concederles tanto como ellos pedían. Es decir, que Pablo debió negarse a la propuesta, porque si se estaba anunciando a los gentiles, también debía anunciársele a los judíos, que la salvación no es por cumplir ritos legalistas, ritos ligados a la ley ritual, la ley ceremonial. Es aquí donde observamos que Pablo accede. Actúa políticamente correcto, sí, pero también es cierto que actúa en contra de sus convicciones que había anunciado por tanto tiempo a los gentiles. Los judíos consideraban por tradición que cualquier persona, aun judío, que fuese a tierra de gentiles y volviera a tierra de Israel, esta persona era considerada inmunda. Por lo tanto, no podía ingresar al templo sin antes purificarse de su estado de inmundicia por haber estado en contacto con los gentiles. Es donde se le pide a Pablo que vaya y se purifique. Va y se purifica. Y a los 7 días de su purificación, cuando se está terminando, se produjo un disturbio causado por aquellos que incitaban a la multitud contra Pablo, acusándolo de atacar los símbolos más sagrados de la religión judía, en especial de haber profanado el templo. ¿Por qué? Porque ocurre que Pablo tenía un acompañante gentil de la ciudad de Éfeso llamado Trófimo. Esto está registrado en Hechos 21-29. Entonces los judíos creyeron en algún momento que Pablo había entrado con este hombre hasta el atrio interior del templo, lo que se convertiría en una causa punible de muerte, el que
un incircunciso penetrase los atrios del templo, en la parte interior. Lo que condujo como blanco de los ataques fue que arrestado y encadenado mientras el comandante trataba de averiguar. Lo que condujo a que la multitud se fuese contra estos hombres, inclusive Pablo, lo maltratase, lo golpease, a tal punto que el texto de Hechos 21, 27 hasta el 36 dice que buscaban matarle a punta de golpes. Lo que también el texto dice que fue rescatado por unos soldados romanos que lo llevaron a la fortaleza del ejército y es ahí donde lo rescatan y lo ponen a salvo. Lo van a encadenar, le van a averiguar lo que estaba ocurriendo. Ante los gritos histéricos de la multitud, ordenó que el apóstol fuese llevado a la fortaleza. Mientras llevaban a Pablo a la fortaleza romana para interrogarlo, Pablo le pidió permiso al comandante que le diese la oportunidad de hablar a la multitud, que aún clamaba frenéticamente por su muerte. Cuando le habló en griego al comandante, éste pensó que Pablo podría ser un judío de Egipto que 3 años antes había incitado una revuelta en Jerusalén contra la ocupación romana, lo que llevó a que Roma se levantara. A muchos de los seguidores de este egipcio fueron muertos, otros fueron llevados a la cárcel, pero este hombre fue quien escapó y que quizás lo estaban buscando. Pero luego Pablo le va a aclarar que no, que es otra persona y que él es de Tarso, y el comandante le va a permitir a Pablo dirigirse a la multitud. Después de mencionar que Pablo era de Tarso, no de Egipto, Pablo consiguió el permiso para hablar. En su discurso no ofreció una respuesta detallada de las acusaciones formuladas en su contra, sino que les contó la historia de su conversión, destacando su devoción al judaísmo, hasta el punto de haber conseguido perseguir y matar a los creyentes en Jesús. Cuando se enfrentó a una serie de revelaciones del Señor, no tuvo más remedio que seguirlas. Esto explica el cambio completo en su vida y su llamado a predicar a los gentiles. En lugar de entrar en una discusión teológica, Pablo les contó su propia experiencia y por qué hizo lo que hizo. De esta manera, en Hechos capítulo 22 hasta el 29, Pablo relata su experiencia, les cuenta a los gentiles, le cuenta a los judíos cómo Dios se reveló ante él, cómo Dios le mostró quién era Jesús. Y de esta manera es aquí donde encontramos que, como consecuencia, el comandante romano, después que el pueblo nuevamente se va a llenar de ira contra Pablo y que no va a permitir que Pablo termine su discurso, el comandante entonces va a tomar y lo va a mandar a la fortaleza. El comandante romano quizás no entiende todo lo que dijo Pablo, es cierto. Así que decidió interrogarlo con azotes. Cuando lo están azotando, entonces este apóstol Pablo le va a decir al comandante que como ciudadano romano, Pablo no podía ser sometido a esa clase de tortura. Es decir, ningún ciudadano romano podía ser azotado sin antes pasar por un juicio justo. Y Pablo apela a su ciudadanía romana para que primero sea juzgado y no primero azotado.
Cuando el comandante romano se dio cuenta que Pablo no representaba ninguna amenaza para el imperio, es decir, que el problema entrañaba disputas internas entre los judíos, le pidió al Sanedrín que asumiera el caso. Ya estando ante el Sanedrín, observamos en Hechos 23, 1 al 5, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Esta reacción impulsiva nos da una idea de su temperamento. Al llamar pared blanqueada al sumo sacerdote, quizás se hizo eco de la condena de Jesús a la hipocresía de los fariseos, que está registrada en Mateo 23 al 37. Sin embargo, como Pablo no sabía realmente que se estaba dirigiendo al sumo sacerdote, no se puede destacar por completo la posibilidad de que tuviera problemas de vista. Recuerdan ustedes que cuando Pablo va camino a Damasco, se le aparece a Jesús, una luz bastante brillante, y Pablo queda ciego por unos días. Cuando va a Damasco, luego oran por él, caen unas escamas, pero aquí parece indicar que Pablo quedó con ciertas dificultades de visión. Y es aquí donde, ya estando continuando con su declaración ante el Sanedrín, se observa que este Sanedrín estaba compuesto por saduceos y fariseos, que estaban enfrentados en una serie de cuestiones. Una de ellas era la doctrina. Los saduceos, por ejemplo, cuyo canon bíblico incluía solo los primeros 5 libros de Moisés, que se conoce como el Pentateuco, no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo, en su momento, hace alusión a que él cree en la resurrección de los muertos, lo que va a despertar una vez más discusiones teológicas entre fariseos y saduceos. Algunos decían que por tal razón ya no había nada que decir en contra de Pablo, porque estaba afirmando que había resurrección, pero otros decían que sí, y entre ellos se distrajeron a tal punto que se salieron del tema principal, que era levantar cargos de juicio contra Pablo. Y aquí Pablo entonces encuentra que con el Jesús resucitado, que se había encontrado con el Jesús resucitado camino a Damasco. Pablo continúa su declaración afirmando que se había encontrado con el Jesús resucitado camino a Damasco, y que esta era la base de su conversión y su ministerio apostólico, lo que trajo que ninguna otra cosa podría explicar cómo había cambiado su antiguo celo que lo llevó a perseguir a los cristianos, para ahora convertirse en un cristiano celoso de la nueva fe en su vida. Esa noche, mientras Pablo estaba en la fortaleza, el Señor se le apareció. Ese mismo día, después del concilio, fue otra vez llevado a la fortaleza, y esa noche en la fortaleza el Señor se le apareció y le dio aliento. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y cuando está en la fortaleza, hay unos 40 hombres judíos que hacen un pacto de muerte.
jurándose uno al otro de no comer ningún alimento o beber agua hasta que hayan matado a Pablo. Cuando están en esa situación de hacer ese pacto, ese juramento, hay un sobrino de Pablo que escucha la situación y corre a la cárcel, le avisa a Pablo. Pablo le dice, llama al guarda romano y le pide que lo lleve al comandante. Este lo va a llevar y le va a declarar lo que escucha, y es ahí donde a Pablo entonces ya lo van a trasladar donde el gobernador Félix, Claudio Félix. Y finalmente Pablo va a apelar a que sea llevado a Roma y ser juzgado de manera justa, ya que en Jerusalén por los judíos estaba siendo juzgado injustamente. La carta que va a recibir Félix es un claro informe de la situación. Además, muestra que Pablo se benefició de su ciudadanía romana. La ley romana protegía completamente a sus ciudadanos que tenían el derecho, por ejemplo, de tener un juicio legal en el que podían comparecer ante el tribunal y defenderse, y el derecho de apelar ante el emperador en caso de un juicio injusto. Situación que Pablo hizo apelando ante el César. En esta lección número 11 nos da varias lecciones sumamente importantes para nuestra vida. Los judíos, con el ánimo de defender su fe, estuvieron dispuestos a matar a cualquier persona, a Jesús, a Esteban, ahora a Pablo. No puede estar por encima la religión, por el concepto de la vida que Dios le dio al ser humano. Como también se ve el tipo de discriminación que se manejaba en contra de los gentiles. No es posible que podamos creer que simplemente por tener contacto con alguien que nació en una nación diferente a la nuestra, entonces la debemos considerar como inmunda, como sucia, como que nos contaminamos y que hay que entrar en un proceso de purificación. El apóstol Pablo entró en el error de judaizar cuando estuvo en medio de los judíos. Debemos ser leales al concepto del Evangelio, de tener claridad que ningún ser humano es inmundo, aunque tenga conceptos diferentes, religiosos, políticos, culturales, de nacionalidad, de color de piel. Todos somos humanos. La raza humana Dios la creó. Dios no creó varias razas humanas. Dios creó una sola raza humana, porque Dios creó solo una pareja de humanos, Adán y Eva. De ahí derivaron unas etnias, pero tú y yo tenemos un Dios y somos una sola raza humana. De ahí que toda esa raza humana se ve beneficiada por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque el texto bíblico dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De ahí que tú y yo tenemos una sola forma para acceder a la salvación, y es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, dispongámonos para aceptar el Evangelio y abrazar la salvación con toda nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, ruego para que tu iglesia cada día se vea beneficiada. Amado Padre que estás en los cielos, te rogamos tu bendición para tu iglesia. Rogamos tu amor y tu gracia. Danos el poder de tu Santo Espíritu para entender tu palabra y que muchos otros también puedan conocer de tu Evangelio. Guárdanos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.